Bien, señores, y como estamos tan cerca del calendario electoral ya, menos de un año, 11 meses, menos de 11 meses ya faltan para las elecciones, tenemos que empezar a darle importancia a las encuestas. A mí no me interesan las encuestas electorales cuando hay, de que si las elecciones fueran hoy y falta un año. ¿Cómo diablos se proyecta una vaina así? Pero anyway, ya sí estamos como en ese timing. Y bueno, hoy vamos a presentar los resultados de Gallup República Dominicana, una encuesta hecha por Gallup Dominicana para el grupo RCC Media. Entonces, esta encuesta yo voy a buscar lo más relevante, lo que a mí me interesa. Hecha por Gallup Dominicana para RCC Media, que es la plataforma a la cual pertenece este programa de Telenoche y Telefuturo Canal 23. RCC Media presenta la encuesta Gallup correspondiente al mes de junio del 2023. Esta encuesta fue realizada del 11 al 14 de junio, o sea, tiene una semana, apenas está fresquecita, y está de más decir que Gallup es la encuestadora más prestigiosa de la República Dominicana. En la segunda encuesta que se hace en alianza con RCC Media, y vamos a conocer los resultados de los temas que a nosotros nos interesan, la parte electoral y los principales problemas sociales. Vamos a irnos de una vez directamente, volamos la ficha técnica y nos vamos a los resultados que están acá. Intención de voto para el 2024. Votaría por Luis Abinader, dice aquí. Votaría por Luis Abinader para presidente en las elecciones del 2024. El 52.9% dice que votaría por el presidente Abinader en las elecciones. El 44.8% dice que no. Señores, esa relación de aprobación y tasa de rechazo es envidiable, lo que significa que el presidente Abinader tiene 11 meses para reducir esa tasa de rechazo de 44.8%, pero tiene 11 meses para subir en su umbral, aumentar su techo, tomando en cuenta que el 2.3 todavía no tiene opinión. O sea, esa aprobación del presidente Abinader del 53% es envidiable para cualquier presidente en ánimo de reelegirse, ¿eh? Porque tú puedes tener eso con 10 años de oposición, pero gobernando un país e intentando la reelección, tener una tasa de intención de voto de 52.9%, eso es brutal. Cuando yo hablo de intención de voto, me refiero al hecho de la pregunta: ¿votaría por Luis Abinader para presidente en la reelección? El 52.9% dice que sí, ahí están manifestando una intención, aunque no sea directa por el candidato, sino por Luis Abinader. ¿Votaría por Leonel Fernández para presidente en las elecciones presidenciales del 2024? Vamos a ver. El 35% dice que sí, pero el 62% dice que no. La tasa del presidente Fernández de rechazo es muy fuerte. Es 10 puntos mayor que la tasa de aprobación del presidente Abinader. Y apenas 1.9 dice que no sabe, o sea, que no tiene mucho margen de crecimiento. ¿Cuál sería la única posibilidad de Leonel bajar esa tasa de rechazo? Si vuelve al PLD y se fusiona con el PLD. Una alianza no baja eso. Lo baja, pero no significativamente. Con una tasa de rechazo de un 62%, nadie gana unas elecciones. Sobre todo el candidato más conocido de los tres. O sea, la gente sabe por qué apoya a Leonel y sabe por qué no lo apoya. Porque Leonel fue presidente 3 veces de este país. Y 3 veces después tú tener una tasa de rechazo de un 62.7, señores, eso es para pensarlo. Ese dato que encuentra Gallup de la tasa de rechazo de Leonel es para que Leonel acelere sus esfuerzos de buscar
una fusión con el PLD, porque yo digo que una alianza no basta, pero si quiere buscar la alianza, que la busque, pero tiene que acelerar el paso, porque el 62.7 está diciendo que no lo quiere. Y quizás si él se une con el PLD, ya los PLDistas que están en esos 62, que pueden ser un 10, un 15, un 20, se le sumen a ese, se le bajen a ese 62. Pero realmente eso que dice Galo de la tasa de rechazo de Leonel es brutal. Vamos a ver la tasa de aprobación de Abel. Es peor. Miren esto. La tasa de Abel de rechazo es ligeramente peor a la de Leonel en 3 puntos, de 62 a 65. Y la tasa de aprobación, gente que dice sí, yo podría votar por Abel, no llega al 30%. O sea que la situación de Abel es peor que la de Leonel, tanto en la tasa de aprobación como en la tasa de rechazo de su candidatura o de su figura como candidato presidencial. Tiene un 5% que todavía no opina, y en el caso de Abel hay un 0.1 que dice que prefiere votar en blanco. ¿Qué es lo que está diciendo este cuadro sobre Leonel con un 62.7 de rechazo y este cuadro de Abel con un 65.8% de rechazo? Que todavía ellos y sus plataformas están muy deteriorados. Todo lo que huele a PLD todavía está muy deteriorado por todo ese escándalo de corrupción. Y de la única forma que ellos pudieran volverse competitivos es si se fusionan en una sola boleta. Si no se fusionan Leonel y Abel en una sola boleta, Abinader se puede mandar a hacer el traje blanco de agosto del 2024. Eso es lo que dice Galo el 22 de junio del 2023. Mañana eso puede cambiar. Sí, claro, porque todo cambia. Aquí dice, si las elecciones fueran hoy y las opciones fueran estas, ¿por cuál candidato votaría usted? Entonces ya cuando se habla no de Luis Abinader la figura, el presidente, el político, sino del candidato Luis Abinader, obtiene 47.7. Como pasa de 5, hay que dar el beneficio de las decimales residuales y eso es 48%. Leonel no tiene 28, tiene 28.9, lo que significa que tiene 29, pero no llega al 30. Abel tiene 19.0, o sea que tiene 19. Entonces, si tú sumas 29 más 19 te da 48%. O sea, Leonel y Abel, si se sumaran los dos, tienen 48% igual que Luis. Lo que pasa es que ellos tienen una tasa de rechazo en 65 y 67 y la tasa de rechazo de Luis es de 44. Lo que significa que Luis va a seguir creciendo sin problema y ellos no tienen para dónde crecer. Según la encuesta Galo, otra encuesta yo no sé. Pero eso que está diciendo Galo ahí, cuando tú miras esa intención de voto de Luis en 48 y una tasa de aprobación de su candidatura en 52, significa que es un escenario de primera vuelta para Luis Abinader. O sea, la división de Leonel y Danilo sigue abriendo la puerta a Luis para que cruce. Y no solamente a Luis, a cualquier otro que quiera cruzar. Luis un 48, Leonel un 29 y Abel un 19. Eso lo dicen, esa relación de Luis en primero, Leonel en segundo y Abel en tercero, lo han confirmado todas las encuestas. Si hoy fueran las elecciones presidenciales y las opciones fueran por cuáles tú votarías. Luis Abinader, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran estas, ¿por cuál tú votarías? Luis Abinader 50.9, Leonel 28 y Abel Martínez 17. Abel Martínez baja y Luis sube, ¿ven? Y Leonel se queda igual. ¿Por quién crees que gane las elecciones presidenciales? Ya no eso es por quién tú vas a votar, sino quién tú crees que va a ganar. El 48.2 cree que va a ganar Luis, consistente con su intención de voto. El 24% cree que va a ganar Leonel. O sea, un 4% de los que van a votar por Leonel creen que él no va a ganar. Van a votar por otra razón. Y un 8% de los que van a votar por Abel creen que Abel no va a ganar. Eso es terrible, ¿eh?
Terrible. Miren cómo la intención de voto y la percepción de triunfo de Luis se mantiene igual. La percepción está ligeramente por encima de la intención. Pero la percepción de triunfo en Leonel y Abel está por debajo de su intención de voto. Eso es dramático para cualquier proyecto electoral. ¿Quién le gustaría que gane las elecciones? Ya eso no es quien tú crees que va a ganar. ¿Quién a ti te gusta que gane? Lo mismo que la intención de voto. 48. Aquí Leonel baja ligeramente a 27.2 de 28 y Abel baja de 19 a 14. Terrible. Los mismos indicadores confirmándose pregunta tras pregunta. Todas esas preguntas están vinculadas a la del bloque 1. Bloque 2. Aprobación y continuidad del gobierno de Abinader. Vamos a ver. Independientemente de su posición política, ¿aprueba o desaprueba la gestión del presidente Abinader? El 60% la aprueba y el 36% la rechaza. Vamos a ver aquí. Rechazo. Entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, ¿por cuál de ellos usted nunca votaría porque lo rechaza para las elecciones presidenciales? Leonel con una tasa de rechazo neta, absoluta, consolidada. 44.2 dice que nunca votaría por Leonel, señores. La tasa de rechazo absoluta de Luis, 29.8. Ideal. La tasa de Abel, 18, porque es el menos conocido, pero también buena. Obviamente, cuando tú buscas un balance entre estos datos, sigue consolidando la posición del cuadro inicial en favor de Abinader. ¿Habrá segunda vuelta en los escenarios? Esto es muy importante, si habrá segunda vuelta. ¿Usted cree que alguno de los actuales candidatos podría sacar más de la mitad de los votos en mayo del 2024? O sea, más del 50% del total, y que por lo tanto las elecciones se decidirán en primera vuelta. El 65%, el 65.9%, o sea, el 66%, alguno conseguirá más de la mitad de los votos por lo que las elecciones se decidirán en primera vuelta. Ese cuadro también beneficia al presidente Abinader, porque es el que está arriba. El 26.8% piensa que ninguno conseguirá los votos necesarios para la primera. La percepción del 66% de la población es que las elecciones se van a decidir en la primera vuelta de mayo del año que viene. ¿Cuál candidato cree usted que sacará más de la mitad de los votos del 2024? Luis Abinader, 57.3% cree que Luis es que se va en primera vuelta. Leonel un 26%, Abel un 11%. Los mismos resultados confirmados de las preguntas anteriores. Esta encuesta está, desde el punto de vista de los indicadores de control, está muy bien realizada. Yo voy a confirmar algunos datos de la ficha técnica. Ahora supongamos que en una segunda vuelta los candidatos fueran los siguientes. ¿Por cuál votaría usted? Luis Abinader por el PRM, 56, escenario 1. Leonel por el PLD, Abel por el PLD, 38, escenario 2. O sea, si se enfrentaran Abinader y Abel, Abinader saca 51 y Abel 38. Si se enfrentaran Abel y Leonel Fernández, Abel sacaría 43 frente a 40. Si se enfrentara escenario 3, Luis Abinader por el PRM frente a Leonel, Luis sacaría 56 y Leonel 38. O sea que ante los dos escenarios, los tres escenarios, como quiera, Luis gana en los dos que lo incluyeron, y en el escenario 2, Leonel le ganaría por 3 puntos a Abel, lo que confirma que todas las encuestas, que Leonel está en segundo lugar. Simpatía por partidos políticos, esto es importante, porque son las plataformas que sustentan los candidatos. El PRM 43.3, casi igual, ligeramente por debajo de su candidato. Eso es una cosa buenísima porque significa que Abinader está arrastrando un porcentaje de intención de voto más allá de su partido. Esos son los que se deciden al final, los que no tienen compromiso. O sea que ese voto indeciso está favoreciendo también al presidente Abinader. El PLD tiene un 16, eso es terrible, señores. Y
la Fuerza del Pueblo un 16, empate por primera vez la Fuerza del Pueblo. Inclusive la Fuerza del Pueblo está superando por 0.2 al PLD. En militancia, en gente que dice identificarse con esa plataforma. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si se suman las dos plataformas, llegan a 35%. Perdón, a 33%. Ustedes ven que esas marcas están muy deterioradas. Por eso yo hablo que una alianza no es suficiente. Tienen que fusionarse para poder impactar el electorado. Junto a la Fuerza del Pueblo y el PLD no llegan a un 35% como plataforma porque están deterioradas. Necesitan tiempo para recuperarse. Ahora, el dato que a mí más me sorprende es el del 16.6 de la derecha, que dice que el 16% dice que no tiene partido. Ese 16% va a ser clave en las elecciones y yo sé dónde está ese 16, pero no lo voy a decir por aquí. Principales problemas de la situación económica y estado de cosas del país. ¿Cuál diría usted que son los tres principales problemas principales que tenemos en República Dominicana? Miren esos datos, señores. Inseguridad. Ustedes están viendo esto. Inseguridad en sentido general, 70%. Inflación, alto costo de la vida, 62%. Y entonces, fuente de trabajo y desempleo, 20%. Ya la economía, que también se le suma a la fuente de trabajo, 12%. Los apagones, han vuelto los apagones, 11.3%. Educación en sentido general, 9%. La salud en general, 9%. La corrupción administrativa, 7%. Pero en sentido general, señores, y esto el presidente tiene que entenderlo y el gobierno, el 70.2% dice que el principal problema del país es la inseguridad. Y yo aquí esperando que le den una oportunidad a seguridad perimetral. Yo no tengo problema. Yo espero el tiempo que haya que esperar. Pero si el gobierno ahora mismo tiene un inconveniente serio, es la forma de gestionar la seguridad, porque el 70.2% está rechazando la forma como el gobierno está gestionando la seguridad, porque dice que su principal problema por encima de la economía, del agua potable, de energía eléctrica, de la educación, del empleo, todo, es el riesgo de salir a las calles. La gente en República Dominicana se siente insegura. ¿Cuál considera usted que es el problema del país que más le afecta a usted y a su familia? Ya cuando se va al plano personal, inflación, y con 37%, y vuelve la seguridad, 30%. Después viene la escasez de fuentes de trabajo, la economía, etc. Y ya eso confirma lo mismo. ¿Cómo califica usted las condiciones actuales de la economía del país? ¿Diría que la situación de la economía está buena, está muy buena, mala o muy mala? El 62% dice que la situación del país está mala o muy mala. Entonces, el 20% dice que está regular y el 17% dice que está buena o muy buena. Bueno, esa es una situación, una coyuntura de inflación, de efecto de la crisis, con lo cual el gobierno tendrá que bregar en este año electoral. ¿Cómo calificaría usted su situación económica personal? ¿Usted diría que su situación económica personal es muy buena, mala o muy mala? 45% dice que su situación personal es mala o muy mala. 27% dice que es buena o muy buena. Y el 27% dice que es regular. Bueno, a lo que está regular usted lo puede ubicar en el medio, pero con leve inclinación hacia la derecha. Lo mismo que aquí en la percepción del país, porque es prácticamente lo mismo. Son escenarios que no afectan por esa distribución de opiniones la intención de voto, y por eso usted lo ve reflejado de esa manera. Entonces aquí, por último, la educación. ¿Usted cree que la educación en nuestro país va por buen camino o por mal camino?
49% cree que la educación va por mal camino, El 7 puntos dice que no va ni por bueno ni por mal, o sea que no va para ninguna parte. Y el 40.8 dice que va por buen camino. Esos datos son lamentables, terribles. Esos son los a grandes rasgos, ahí está todo. Solo me faltó la ficha técnica, que no hay tiempo para eso. Pero ahí está el estudio de Gallup, República Dominicana, para esta plataforma de RCC Media. Entonces, señores, nada. Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que el presidente Abinader ahora, en el 2024, está con mejores posibilidades de ganar las elecciones que la que tenía en el 2020. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, cuando Luis Abinader ganó las elecciones del 2020, Luis Abinader no la ganó con su fuerza propia. O sea, si hacemos un FODA donde vemos la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de Luis Abinader en el 2020, él ganó más por las oportunidades del entorno y que por su fortaleza. ¿Me explico? Y ganó más por las debilidades del otro y por las oportunidades que brindaron las debilidades del otro. O sea, si Leonel y Danilo no se dividen, yo no creo que el presidente Abinader pudiera haber ganado las elecciones. Por lo menos en primera vuelta no la ganaba. Entonces, 3 años después, yo, José Lalú, digo que Luis Abinader ha salido mejor presidente que candidato. O sea, él le fue bueno como candidato, que no cometió errores, que se manejó bien, pero como presidente ha superado eso. Lo supera. Y entonces, la oportunidad que le brindó la división de Leonel y Danilo, actuando como subdesarrollados mentales, que Juan Bosch criticó tanto eso por el comportamiento de Jacobo Masluta y Salvador Reblanco. Entonces, ahora esa brecha que le abrieron Leonel y Danilo a Abinader en el 2020 era así, ahora está así. Entonces, cuando tú sumas que la brecha de la división de Leonel y Danilo es más ancha, porque ya Leonel tiene un partido consolidado que está por encima del PLD, dice Gallup, y todos los líos de ellos para ponerse de acuerdo, que no se hablan, Leonel y Danilo no se hablan, tienen que hablar a través de terceros, porque ponen todo su ego, su resentimiento, su odio, su actitud bajo pequeña burguesa muy pobre que Juan Bosch describió tantas veces, la ponen por encima del interés nacional y de la historia. Entonces, ese comportamiento subdesarrollado hace que la brecha de la división se abra más y más y más y más. Y por ahí, por ese medio, entra Luis. Pero está entrando no el Luis del 2020, está entrando el Luis del 2023 con 3 años de experiencia de gobierno, manejando crisis como la de el efecto económico del COVID, como la crisis generada por la guerra de Ucrania. ¿Entienden? Ya un tipo con experiencia de Estado. Ya un tipo con garras, con experiencia. Con un partido que lo está apoyando en un 98% y una oposición que junta no llega al 35%. Díganme qué escenario más favorable quisiera tener un político en el poder. Oiga lo que le estoy diciendo. Mañana puede venir un terremoto, un ciclón, una vaina, una crisis mundial, lo que sea, y cambiar las condiciones. Pero si se proyecta la situación de hoy a un año, el presidente Abinader se vaya en primera vuelta con una agravante para la oposición. ¿Y cuál es la agravante para la oposición? La agravante para la oposición es que cuando esos datos se sigan confirmando, las candidaturas de la oposición, sobre todo la del PLD que está en tercer lugar, se va a empezar a deprimir más porque ya no genera expectativa ni esperanza en el votante no comprometido. Porque el votante comprometido, el militante, el que tiene trabajos como los tenía yo en el PLD, que quería ser secretario general del PLD, que era miembro del Comité Central, vicesecretario nacional, con una carrera política de 20 años en mi partido, ya ese no se va.
Pero todo el que no tenga ese nivel de militancia en el PLD va a empezar a salir. ¿Y hacia dónde se va a ir? ¿Se va a ir para de Leonel? Si Leonel está en segundo lugar. No, ya no se va por un compromiso ideológico. Se va por alguna conveniencia personal, sectorial, familiar, política, profesional. ¿Y quién es que tiene más posibilidad de captar? Ese que se va desencantado del PLD porque el proyecto de Abel no prendió. Entonces lo que hace es que se va para el gobierno. A través de un movimiento de apoyo, a través de disidencia, y entonces ahí es que toman fuerza otros proyectos como el que va a anunciar este fin de semana el doctor Luis René Canaán en la provincia Hermana Mirabal, que se va a lanzar en la provincia Hermana Mirabal, pero que tiene aspiraciones nacionales. ¿Por qué? Porque el doctor Luis René Canaán conoce el PLD perfectamente. Y va a ir a tocar la puerta de todos los dirigentes del PLD que están desencantados a nivel nacional. Y va a ser una puerta por donde los PLDistas puedan entrar a apoyarlo y sentirse cómodos, sin sentirse en una casa ajena, hablando los mismos códigos. Y entonces por eso yo digo que por la puerta de la división de Danilo y de Leonel no solamente va a entrar Luis Abinader. No, van a entrar otros proyectos como por ejemplo el de Luis René Canaán, que va a ser anunciado este fin de semana. Reitero y termino con esto. La única posibilidad que tiene Leonel Fernández y Abel Martínez de seguir siendo competitivos en esta campaña, y eso que no hemos hablado de las elecciones municipales, es fusionando las dos candidaturas. Leonel presidente, Abel vice, porque Leonel está en segundo y Abel en tercero. Con el compromiso de que Leonel en el 2028 apoye las candidaturas del PLD por escrito y públicamente. Es la única brecha que tienen Leonel y Abel para seguir siendo competitivos, porque según la encuesta Gallup, están jodidos. Están jodidos por su comportamiento, por su resabio, por su ego, por su soberbia, por su pensamiento subdesarrollado, por quererlo todo, en vez de repartirse y distribuirse de una manera racional todas las cuotas de poder que tenían. Tenían el poder desde el 2004 hasta el 2020, todo el poder en las manos, y querían más, lo querían tener absolutamente en las manos. Y miren cómo la población está opinando de ellos. Ojalá que ustedes saquen provecho de este análisis final que intenté hacer y de los datos de Gallup junio 2023 que les acabo de mostrar.